Bienvenidos una vez más a su canal favorito para descubrir los dramas más adictivos, las historias de amor más apasionantes y los personajes que nos roban el corazón, todo Made in Turkey. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos en una nueva aventura televisiva. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que estoy absolutamente segura, les va a encantar. Especialmente a aquellos de ustedes que suspiran por las comedias románticas con ese toque turco inconfundible, por las historias donde el amor florece de maneras inesperadas, a veces un poco alocadas, y que te hacen creer, contra todo pronóstico, en el poder del destino. Vamos a hablar de esas series turcas que te enganchan desde el primer episodio, esas que te hacen sentir mariposas en el estómago, y que literalmente podrían transformar hasta al más escéptico de los corazones, ese que juraba que nunca más volvería a creer en el amor. Y sí, el título del vídeo hace alusión a la transformación que Hande Erçel, nuestra querida actriz, provoca con cada nuevo personaje. Ella tiene esa magia, ese carisma que te atrapa. Y no solo con ella, sino que nos hace desear ver más a nuestros protagonistas masculinos, como Kerem Bürsin, en ese estado de enamoramiento absoluto y vulnerable. Pero no solo hablaremos de ella, aunque su influencia es innegable, porque su talento y su carisma son como un imán que nos atrae a la pantalla. Exploraremos 5 series que tienen ese algo especial, que te hace caer rendido a sus pies, 5 historias que te harán reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el poder del amor. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor gigantesco, uno que realmente hace la diferencia. Si este es su primer vídeo en nuestro canal, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, si sienten que les aportamos algo valioso, por favor, suscríbanse. No solo eso, activen la campanita, esa pequeña campana que se esconde al lado del botón de suscripción. De esta manera, no se perderán ninguna de nuestras novedades, reseñas, análisis en profundidad y actualizaciones exclusivas del fascinante mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental, es el combustible que alimenta nuestra pasión. Nos permite seguir creando contenido que les encante, que les haga soñar, que les transporte a tierras lejanas y que les conecte con emociones que quizás ni siquiera sabían que tenían. Así que sin más preámbulos, vamos al lío, vamos a descubrir estas maravillas turcas. La primera serie de la que quiero hablarles es un clásico moderno, un verdadero pilar en el mundo de las comedias románticas turcas. Una serie que catapultó a la fama a sus protagonistas y que, a pesar del tiempo, sigue siendo una de las más queridas y recordadas por el público internacional. Estoy hablando por supuesto de Senkalkapm, o como la conocemos aquí, en el mundo hispanohablante, Love is in the Air. Esta serie, un verdadero derroche de comedia romántica, cuenta con un elenco encabezado por Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que traspasó la pantalla y nos regaló momentos inolvidables, no solo dentro de la ficción, sino también fuera de ella, en la vida real. Su química era palpable, su conexión innegable, y eso se reflejó en el éxito arrollador de la serie. Además, Senkalkapm cuenta con un elenco de apoyo maravilloso, un grupo de actores talentosos que le dan vida y color a la historia, que la enriquecen con sus propias personalidades y que la hacen aún más entrañable. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con una personalidad arrolladora, una chica que sueña con estudiar arquitectura en Italia, un sueño que representa su escape, su anhelo por una vida mejor. Pero lamentablemente pierde su beca debido a las turbias maquinaciones de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, un hombre obsesionado con el trabajo y que parece haber olvidado cómo sentir. Por una serie de eventos desafortunados, una cadena de coincidencias y malentendidos, Eda y Serkan se ven obligados a fingir estar comprometidos durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una transacción fría y calculada, poco a poco se convierte en una relación llena de tensión, de humor, de desafíos, de momentos inesperados y, por supuesto, de amor. Un amor que florece en el lugar más inesperado, entre 2 personas que aparentemente no tienen nada en común. ¿Por qué esta serie es tan relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, Senkalkapm es un claro ejemplo de cómo una historia sencilla, una trama que podría parecer cliché con personajes bien construidos, con personalidades complejas y con una química innegable entre los protagonistas, puede conquistar al público de todo el mundo. La transformación de Serkan Bolat, de un hombre frío y calculador, un robot emocional, a un enamorado empedernido, un hombre capaz de mostrar sus sentimientos, es uno de los puntos fuertes de la serie. Y la energía y la determinación de Eda, su espíritu indomable son contagiosas, te hacen creer que todo es posible.
Es una serie que te hace creer en el amor, incluso cuando las cosas parecen imposibles, incluso cuando las probabilidades están en contra. Además, la química entre Andy y Kerem es innegable, su conexión en la pantalla es palpable, y eso contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Un dato interesante para que se queden pensando, es que la serie fue un fenómeno global, vendida a más de 85 países y traducida a numerosos idiomas. Su alcance fue increíble, su popularidad inmensa. Y por supuesto el romance entre Andy y Kerem en la vida real, aunque efímero, contribuyó a aumentar aún más el interés por la serie. Su historia de amor fuera de la pantalla alimentó la fantasía de muchos fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Nuestra siguiente serie es una joya un poco menos conocida, pero igualmente encantadora. Una serie que quizás no tuvo la misma repercusión mediática que Senkalkam, pero que tiene un encanto especial, una magia que te envuelve y te conquista. Se trata de Erkencicus ***. Erkencicus es una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores con un talento innegable y con una química que te hace suspirar. La historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora, una chica con una imaginación desbordante, que trabaja en la tienda de comestibles de su familia y sueña con convertirse en escritora, con plasmar sus historias en papel y compartirlas con el mundo. Por presión familiar para complacer a sus padres y evitar un matrimonio arreglado, decide buscar trabajo en una agencia de publicidad, donde también trabaja su hermana mayor. Allí conoce a Candibit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, un espíritu libre que ha recorrido el mundo y que regresa a Estambul para ayudar a su padre con el negocio familiar. Can es un hombre con una personalidad magnética, un aventurero que ha vivido 1000 vidas y que ha visto el mundo con sus propios ojos. Entre Sanem y Can surge una atracción instantánea, una conexión inexplicable que los une desde el primer momento. Pero su relación se complica por malentendidos, secretos y rivalidades dentro de la agencia. Los celos, las intrigas y las ambiciones de otros personajes pondrán a prueba su amor. Esta serie es relevante porque nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo la personalidad y el espíritu de una persona pueden cambiar la vida de otra. Sanem, con su inocencia y entusiasmo, despierta el lado más sensible y romántico de Can, un hombre acostumbrado a la aventura y la independencia, un hombre que creía que el amor no era para él. La serie también explora temas como la familia, la amistad y la importancia de seguir tus sueños, de luchar por lo que realmente te apasiona. Un dato curioso sobre Erkencicus es que fue filmada en gran parte en Izmir, una hermosa ciudad costera de Turquía, lo que le da a la serie un ambiente fresco y relajado, una atmósfera que te invita a soñar. Además, la serie impulsó la carrera internacional de Can Yaman, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Su carisma y su talento lo catapultaron a la fama internacional. Ahora, prepárense para una serie que combina el romance con un toque de drama y misterio, una historia que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. ***Afili Aşk***. Afili Aşk es una comedia romántica dramática protagonizada por Alar Ertuğrul y Burcu Özberk. La historia sigue a Ayşe Özkan, una joven trabajadora que vive con su familia en un barrio humilde de Estambul. Para evitar un matrimonio arreglado, una tradición que ella rechaza con todas sus fuerzas, Ayşe decide casarse por conveniencia con Kerem Yiğiter, el hijo rico y mujeriego de una importante familia. Kerem es un hombre acostumbrado a una vida de lujos y excesos, un chico problema que no parece tomarse nada en serio. Lo que comienza como un simple contrato matrimonial, un acuerdo frío y calculado, poco a poco se convierte en una relación llena de amor, pasión y superación personal. Ayşe y Kerem deben aprender a confiar el uno en el otro y a superar los obstáculos que se interponen en su camino, incluyendo los prejuicios sociales y las intrigas familiares. Su relación se verá amenazada por las diferencias sociales, por las expectativas de sus familias y por sus propios miedos e inseguridades. Esta serie es relevante porque explora el tema de las segundas oportunidades y cómo el amor puede transformar a las personas, incluso a aquellas que parecen irremediablemente perdidas. Kerem, un hombre acostumbrado a una vida de privilegios y superficialidad, aprende a valorar las cosas importantes de la vida gracias a Ayşe, una joven luchadora y con un gran corazón. Además, la serie aborda temas sociales importantes, como la desigualdad y la importancia de la familia. Un dato interesante sobre Afili Aşk es que fue galardonada con varios premios, incluyendo el premio a la mejor comedia romántica en los Golden Butterfly Awards,
uno de los premios más prestigiosos de la televisión turca. Su éxito fue reconocido tanto por el público como por la crítica. Cambiando un poco de tono, vamos a hablar de una serie que, aunque tiene elementos de comedia, también explora temas más profundos y complejos, una historia que te hace reflexionar sobre el amor, la ambición y la importancia de ser fiel a uno mismo. Kiral Kask. Kiral Kask es una comedia romántica dramática protagonizada por el Zinsangu Ibar Arduk. La historia se centra en Defne Topal, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para pagar la deuda de su hermano, una carga que pesa sobre sus hombros y que la obliga a tomar decisiones difíciles. Por azar del destino, se ve involucrada en un juego peligroso, aceptar una oferta para enamorar a Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y soltero codiciado, un hombre con una personalidad compleja y un pasado que lo atormenta. Lo que comienza como un simple contrato pronto se complica cuando Defne y Omer comienzan a enamorarse de verdad. Ambos deben lidiar con sus propios sentimientos, las presiones familiares y los secretos que amenazan con destruir su relación. Su amor se verá puesto a prueba por las mentiras, las manipulaciones y las ambiciones de otros personajes. Esta serie es relevante porque explora la dualidad entre el amor verdadero y las apariencias. Defne, obligada a fingir sus sentimientos, descubre la importancia de ser honesta consigo misma y con los demás. Omer, por su parte, aprende a confiar en alguien y a abrir su corazón después de haber sido herido en el pasado. La serie también aborda temas como la ambición, la lealtad y el perdón. Un dato curioso sobre Kiral Kask es que la química entre el Zinsangu y Ibar Arduk fue tan grande que los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Aunque nunca confirmaron nada, su relación en la pantalla era innegablemente mágica, su conexión era palpable y su química te hacía creer en el amor verdadero. Y para finalizar nuestra selección de hoy, les presento una serie que, aunque reciente, ya se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos, Askman Kintikam. Askman Kintikam es una comedia romántica basada en la serie coreana Kanin Single Lady. La historia sigue a Esra Erten, una mujer que se divorcia de Ozan Korfal, un hombre ambicioso que la abandonó para perseguir sus sueños empresariales. Años después, Esra se sorprende al descubrir que Ozan se ha convertido en un exitoso millonario. Motivada por el resentimiento y el deseo de venganza, Esra decide buscar trabajo en la empresa de Ozan con el objetivo de hacerle la vida imposible. Sin embargo, sus planes se complican cuando se da cuenta de que aún siente algo por su exmarido. Su plan de venganza se ve frustrado por sus propios sentimientos. Esta serie es relevante porque nos muestra cómo el amor y el odio pueden estar separados por una línea muy delgada. Esra, cegada por el rencor, debe aprender a perdonar y a darle una segunda oportunidad al amor. Ozan, por su parte, debe demostrarle a Esra que ha cambiado y que merece su confianza. La serie también explora temas como el arrepentimiento, el crecimiento personal y la importancia de la comunicación en una relación. Un dato interesante sobre Askman Kintikam es que la adaptación turca ha sido muy bien recibida por el público, superando incluso las expectativas iniciales. La serie combina elementos de comedia y drama de manera equilibrada, creando una historia entretenida y emocionante. Y hasta aquí nuestro recorrido por estas 5 series turcas que te enamoran a primera vista. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista de imperdibles. Recapitulando un poco, exploramos Senkal Kapm, un clásico que nos enseña que el amor puede florecer en las circunstancias más inesperadas, Erkenzikus, que nos muestra el poder transformador del amor y la importancia de seguir nuestros sueños, Afili Ask, donde el amor nace de un contrato y se convierte en una pasión verdadera, Kiral Kask, que nos hace reflexionar sobre la honestidad y la importancia de ser fieles a nosotros mismos, y finalmente, Askman Kintikam, que nos enseña que el amor y el odio pueden coexistir y que siempre hay espacio para una segunda oportunidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál les hizo suspirar más? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería estar en esta lista? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, romances y emociones, todo Made in Turkey. Hasta la próxima.